Como le anuncié, estaremos también escuchando lo que tenga que decir Jorge Suárez Vélez, que fue invitado ayer a este debate con la doctora Concheiro, y pues sí, se generó una reacción muy fuerte en donde se le ha señalado de muchas cosas. Retomo lo que la propia doctora Concheiro acaba de decir. Para ella lo que hubo fueron desplantes machistas y groseros, es lo que resume en buena medida lo que algunas o muchas personas han dicho sobre lo sucedido ayer. ¿Cuál es el balance que hace Jorge Suárez Vélez de este ejercicio y de las reacciones al ejercicio? Jorge, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen. Pues mira, quisiera empezar con una reflexión de autocrítica. Creo que mi enojo estuvo fuera de lugar. Creo que eso no contribuye a un buen debate y le pido mi más sincera disculpa a la doctora Concheiro por haber perdido la cabeza. Me da gusto que ella responda felicitándose a ella misma porque pues esto dice muchas cosas de ella. Y me parece interesante también que ella hable de evitar insultar, pero en lo que acaba de decir, habló de mi falta de cultura, de mi falta de educación y de mentiras, mentiras. O sea, si algo caracterizó el debate de ayer es que yo todos los datos que di son de fuentes oficiales, son de fuentes de este mismo gobierno. La doctora, en todo interminable rollo al que recurría para evitar, digamos, simplemente dialogar, jamás dio un solo dato duro. Y es muy peligroso decir que los datos que yo dije son mentira, porque evidentemente yo creo que eso es algo que nos está acabando. Se dice que vivimos en una época de posverdad, Carmen. Creo que quizás sería más preciso admitir que vivimos en la era de la mentira insolente, de la mentira como estrategia, de la mentira como el más barato artificio retórico, porque el gobierno tiene un problema serio donde miente una y otra vez. Están contadas las mentiras que ha dicho el presidente López Obrador, y cuando esto es un recurso para simplemente negar la realidad, esto es extraordinariamente peligroso. Pero me sorprende aún más que haya gente inteligente y educada como esta doctora, que simplemente deciden tomar el papel de cómplices. Dante decía que los sitios más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad. Y yo estoy seguro que el futuro de este país, el futuro que le heredaremos a nuestros hijos, dependerá no de la oposición a López Obrador, sino de que por México sus más leales colaboradores estén dispuestos a dejar de ser neutrales y a confrontar las mentiras. Esto lo hemos visto con mucha claridad en Estados Unidos con Donald Trump, cuando de repente pues hay medios que incluso están dispuestos a cortar las transmisiones cuando el presidente dice mentiras. En el caso de México, las mañaneras durarían menos que el pronóstico del tiempo si se hiciera eso. Y lo que es muy peligroso es que alguien como esta doctora diga que yo mentí cuando todas las cifras que di son cifras oficiales. Quisiera simplemente, también con gran preocupación, decir, ella habla de esta dignidad que tiene la izquierda. Sin duda ha habido una izquierda perseguida y que ha tenido enormes problemas a lo largo de la historia, y quizá por eso es por lo que más me sorprende el ataque que ha hecho este gobierno a la democracia, a las instituciones democráticas. Me sorprende que no hayan atacado o hayan criticado más la militarización que ha habido de la seguridad pública y el ataque que ha habido a los propios medios de información. Ayer se fueron las cosas de las que más me atacaron ayer porque escribo en Reforma. Y por lo que yo le preguntaría a mis críticos es cómo justifican el ataque que se hizo a la revista Nexus, cómo justifican el despido de gente como Carlos Loret de Televisa. Claramente ha habido un ambiente represivo que nada contribuye al debate. Por último, Carmen, quisiera simplemente repetir algunos de los datos que di. O sea, en el primer bienio de este gobierno vimos una caída de la economía de 9.3%, que no tiene parangón en la historia. En todos los gobiernos previos habíamos visto crecimientos entre 3 y 9%, digamos, en estos bienios. Sí, les tocó la pandemia, pero la recesión venía desde antes de la pandemia. Ya teníamos 4 trimestres de crecimiento negativo cuando todo el mundo estaba creciendo a tambor batiente. Solo se espera que después de una caída que podría ser de hasta 10 puntos del PIB este año, se espera que recuperemos quizá entre 2 y 3 el año que entra, lo cual implica que probablemente vamos a tener un sexenio perdido. Quizá regresemos al nivel de producto que teníamos a principios de sexenio hasta 2025. Per cápita regresaremos al nivel que teníamos, o sea, estamos hoy en los niveles que teníamos en 2010. La inversión está en los niveles que había en octubre de 2004 y, repito, todos estos datos se basan en información de INEGI.
500,000 de empresas han cerrado, 12 millones de nuevos pobres, 100 asesinatos diarios, 20% más de feminicidios, y esta izquierda no reacciona a eso. ¿Dónde están? ¿Dónde está su capacidad moral? Y hablan de una crisis moral de la derecha. ¿Con qué vergüenza pueden decir estas cosas? Hay más de 105,000 muertes por COVID oficialmente, aunque muertes no justificadas, hay quizá 250,000. 42% de quienes mueren los primeros 4 días después de entrar al hospital, porque este gobierno los ha convencido de que si están enfermos se queden en su casa, y porque corre el mito popular de que si van al hospital se van a morir, por lo cual ya van cuando no tienen otra. Hay 100,000 médicos contagiados o personal médico contagiado y 1,320 muertos. Le están exigiendo a los burócratas que regresen parte de sus sueldos y aguinaldos. Han tirado en Pemex 2% del PIB, y probablemente son 3% si consideramos inversiones básicas, y el rendimiento de la empresa ha caído 89%. Estamos matando al medio ambiente, borramos el manglar en Dos Bocas, estamos cruzando zonas protegidas en Yucatán para el Tren Maya, estamos quemando combustible y carbón para producir energía eléctrica, cuando éramos uno de los países líderes en energías limpias, y cuando por el otro lado las petroleras más importantes del mundo, como Aramco, una empresa estatal de Arabia Saudita, y BP, una de las empresas privadas más exitosas, están multiplicando hasta 10 veces su inversión en energías limpias, porque ven que simplemente la demanda por petróleo se va a acabar, porque el mundo se está dando cuenta del daño que se le está haciendo al medio ambiente, que se manifiesta, entre otras cosas, con el propio coronavirus, que es el efecto de que estamos devastando zonas naturales. En términos de endeudamiento, este gobierno dice que no gasta para no endeudarse, pero el endeudamiento de México creció en 12 puntos del PIB en este año. O sea, esto es más de lo que ocurrió en cualquier sexenio pasado, y aquí lo incrementamos en tan solo 2 años. ¿Cómo duerme la gente que justifica toda esta destrucción que ha habido del país simplemente por una retórica dogmática absurda que no tiene sentido alguno? Esto es lo que debemos estar discutiendo. Y cuando nos sentemos a discutir, hay que alejarnos del dogma y traer datos, traer información seria. Y me sorprende muchísimo en ese sentido que una académica sea tan enemiga no solamente de los datos, sino también de la verdad. Mil gracias, Carmen, por el espacio, y ojalá tengamos más debates como este. Prometo la próxima vez portarme mejor, no perder la cabeza y ser más constructivo. Bueno, pues ahí está tu disculpa, que es importante también registrarla en la primera parte de lo que dijiste. Y pues sí, el debate debe seguir, el debate debe pues contar con personas que estén dispuestas efectivamente a debatir, perdón la obviedad, pero vuelvo a decir que no es fácil encontrar a personas que acepten este tipo de ejercicios que tendremos que tener en este país con mayor frecuencia como parte fundamental de una democracia. Así que bueno, pues seguiremos hablando. Jorge Suárez Vélez, gracias por tu presencia esta mañana y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias a la doctora Concheiro y gracias a Suárez Vélez. Y bueno, pues ahí está todo este panorama. Déjeme cerrar con algo de lo que el público nos ha dicho. Tuvo mucha repercusión esta mañana lo que nos dijo Yolanda de Querétaro. Déjeme cerrar el programa como lo empezamos. Buzón de voz. Buen día. Me parece que López Obrador ha trabajado muy bien durante estos 2 años, sin ánimo de decir que estoy de acuerdo con todo. Ha hecho lo que se puede hacer con lo que hay y con las limitaciones que tiene para trabajar entre tanta rabia, frustración y descalificación con la que vive cada día, además de amenazas constantes para él y su familia. Se ha atrevido a hacer lo que gobiernos anteriores nunca habían hecho, y lucha incansablemente contra todos los medios de comunicación que no son neutrales, sino totalmente